Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Sentido Común. El día de hoy estaremos hablando sobre la situación de los deudores del CAE, quien han padecido la bestialidad por parte de este gobierno que no ha tenido escrúpulos al momento de cobrar sus deudas, embargando cuentas, además realizando descuentos directamente desde las cuentas, algo que no hemos visto con los grandes contribuyentes, por ejemplo, que son deudores del Servicio de Impuestos Internos, a pesar de que la norma que están utilizando para embargarlos es una norma del Código Tributario que está pensada precisamente para recaudar dineros fiscales en torno a quienes tenían grandes deudas tributarias, pero se la están aplicando a simplemente los deudores del CAE, que fue una de las promesas pendientes también del gobierno de Gabriel Boric. Para analizar en este programa esta materia tendremos de invitada a Camila Requena. Ustedes ya la conocen, colaboradora de Sentido Común, quien estará analizando desde una perspectiva más legal cuáles son los distintos elementos que abordan esta temática. Y también tendremos de invitado a Michel Tiznado, quien es de la coordinadora de deudores del CAE, quienes tuvieron una importante reunión el día de ayer en la tarde en la CUT, a quien les vamos a estar preguntando cuáles son los principales acuerdos de esta materia y cómo están viviendo miles de familias esta situación en virtud de la decisión despótica aplicada por el gobierno de José Kast. Pero también en este programa estaremos conversando con personas provenientes de Wallmapu, quienes se encuentran en visita a Santiago, específicamente comunidades lafkenche que están siendo afectadas, una por la tramitación de la ley lafkenche, a la cual quieren realizar cambios que van a beneficiar directamente a las salmoneras, y también por la embestida del gobierno de Kast en contra de la ley indígena, que también va a tener consecuencias directas sobre estas comunidades. Así que esos serán los temas que abordaremos el día de hoy en un nuevo programa de Sentido Común. La legalidad de los embargos masivos a deudores del CAE es debatible, y hay quienes lo interpretan derechamente como inconstitucionales. Las Cortes de Apelaciones de Valparaíso y Arica ya se han pronunciado en esa línea. Pero hay cosas que no requieren sentencia. Vaciarle la cuenta de un día para otro a quien se endeudó para estudiar va más allá de lo legal y habla de lo humano. Lo que se está haciendo es una bajeza y da cuenta de la justicia de clase que opera en este país. Mientras algunos son embargados por estudiar, tenemos casos como Penta o la colusión de las farmacias, donde el remedio fue bien distinto: harto perdonazo y clases de ética. Y que conste, creo firmemente en que nadie debería endeudarse para estudiar y en la necesidad de condonar el CAE. Pero el debate legal de hoy no es sobre si la deuda existe o no, es sobre si el Estado puede cobrarla de cualquier forma sin respetar el debido proceso o el procedimiento que la propia ley establece. La ley 20.027, que regula el CAE, establece que su incumplimiento debe perseguirse a través de juicios ordinarios o ejecutivos, con notificación al deudor, plazo para defenderse y un tribunal que decida. La tesorería eligió el camino que más le conviene: aplicar el procedimiento del Código Tributario diseñado para cobrar impuestos, no créditos estudiantiles. Esa elección deja al deudor sin defensas que la propia ley garantiza. La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió en votación dividida un recurso de protección y dejó sin efecto el procedimiento de cobro, concluyendo que aplicar el Código Tributario a esta deuda resulta improcedente y vulnera garantías constitucionales. La Corte de Apelaciones de Arica falló en el mismo sentido. Y por otro lado, la Constitución garantiza en el artículo 19, número 2, la igualdad ante la ley. Pero basta con mirar qué es lo que ocurre en el caso de los deudores del CAE para hacernos una pregunta incómoda: ¿igualdad para quién? Es el caso de las farmacias coludidas, por ejemplo, que inflaron el precio de más de 200 medicamentos y se negoció asistir a clases de ética como salida judicial. El caso Johnson: el Servicio de Impuestos Internos condonó el 99% de su deuda tributaria, más de 50.000 millones de pesos. La empresa fue comprada por Cencosud poco después. Tenemos además el caso de las cascadas, donde se rebajó el 95% de la multa a Ponce Lerú. Entonces, en estos casos, a ninguno de ellos se les vació la cuenta. Y la pregunta no es una cuestión retórica, sino que ¿qué clase de igualdad ante la ley es esta? O más bien, ¿por qué el Estado persigue con todo su aparato coercitivo al deudor de un crédito estudiantil, a quien se deudó para poder estudiar, pero no con esa misma ferocidad a las grandes empresas o a los bancos que se enriquecieron con este sistema? Cuéntanos cuáles han sido las medidas que ha aplicado la Tesorería General de la República en contra de los deudores. La Tesorería ha ido más lejos. Ahora además notifica directamente a los empleadores para que retengan el sueldo de sus trabajadores deudores, bajo amenazas de que, si no lo hacen, el empleador quedará solidariamente responsable del pago. Algunos afectados piden que les paguen en efectivo para poder evitar que la Tesorería General de la República se los quite.
Nos están obligando a vivir en la clandestinidad, denunció uno de ellos. Detrás de cada número hay una persona que estudió porque le dijeron que ese era el camino, se endeudó porque no había otra opción, y a esta persona hoy el gobierno le vacía la cuenta. Hay que cobrar la deuda. Ok, pero la forma de ejecución no puede transgredir al debido proceso ni garantías constitucionales. Los bancos ya cobraron. El Estado les pagó cuando los deudores no pudieron hacerlo. Y el riesgo, como siempre, queda en los trabajadores. Y esto no es una recaudación, es una bajeza increíble. Cuéntanos también en qué está el debate institucional sobre el CAE. El debate en materia institucional no ha terminado. El Tribunal Constitucional admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que cuestiona de raíz si la norma que usa la Tesorería General de la República puede aplicarse sin violar la Constitución. El 20 de mayo ordenó suspender el proceso paralelo que se ventilaba en la Corte Suprema. 2 días después, la Corte Suprema falla de igual forma como si la orden no existiera. El Tribunal Constitucional le pidió explicaciones el 10 de junio y esta respuesta hasta el día de hoy sigue pendiente. Y para cerrar, coméntanos también cuáles son las consecuencias prácticas que está teniendo sobre las familias esta decisión de embargar las cuentas del CAE. Mientras tanto, las consecuencias concretas se van a seguir acumulando. Diputados de oposición advirtieron formalmente al presidente que familias completas han quedado sin fondos para entregar gastos básicos, como por ejemplo el arriendo, cuentas de alimentación, la movilización, y que hay personas incluso que han estado afectadas con ingresos inferiores a los montos que el propio gobierno dijo que aplicarían. No son cifras abstractas, sino que son personas que estudiaron y se endeudaron para poder salir adelante, pagaron los aranceles inflados en universidades muchas veces privadas, que además lucraron tranquilamente mientras el Estado los avalaba. Al final, lo que tenemos es una suerte de persecución económica que no resiste escrutinio. El Estado necesita reducir el déficit fiscal. Y este argumento, ok, existe. Pero por un lado le baja los impuestos a grandes empresas y por otro elige perseguir a quienes se endeudaron para poder estudiar, con un procedimiento que además de cuestionable los dejaría tremendamente indefensos. Los bancos que diseñaron y financiaron este sistema ya cobraron. Hay que cobrar la deuda, pero no de esta forma. Ya estamos con nuestro primer entrevistado el día de hoy. Como les anunciaba en la presentación del programa, Michel Tiznado es parte integrante de la coordinadora de deudores del CAE, quienes tuvieron una importante reunión el día de ayer. Michel, bienvenido al programa. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hola, muy buenos días. Agradecer por supuesto la invitación que nos hacen ustedes, particularmente porque estamos hoy día en un proceso bastante controversial que pone en jaque no solamente las dimensiones personales de los deudores CAE, sino que también nos ha situado terriblemente la palestra pública como deudores que antojadizamente no han querido responder con una deuda que es bastante perniciosa. Cuéntanos un poco cuáles eran los ánimos del día de ayer en esta asamblea que convocó a cientos de deudores. Mira, hay que ser bien franco en esto y el principal motivo tiene que ver con la desafección o desamparo en la cual estamos gran parte de los deudores CAE, en vista de que estos anuncios fueron realizados el día 14 de marzo en una gira presidencial del actual presidente. Y una vez cometido lo que ustedes ya bien saben respecto de la intromisión de la Tesorería General de la República en las cuentas corrientes de las y los deudores, esa desafección nos instigó a movilizarnos en la medida en que gran parte de los deudores CAE también no solamente provenimos de estratos sociales populares, sino que también hemos sido parte activa del movimiento estudiantil en sus diferentes dimensiones, 2006, 2011, 2019, y el armazón transversal que unificó la asamblea el día de ayer realizada en la CUT es que nosotros apostamos por la condonación total de la deuda del CAE, pero también extendemos, y aquí aprovecho de hacer la invitación a quienes padecen también el Fondo Solidario, a que se incorporen en esta lucha bajo la máxima de que nadie en Chile debiese endeudarse por estudiar. Esa es nuestra consigna. ¿Y cuáles eran los ánimos o las historias que comentaban? Porque lo que ha tratado de hacer el gobierno es tratar de señalar, mira, acá hay estudiantes que gracias al crédito estudiaron, ahora son millonarios, tienen renta sobre los 5 millones de pesos y no quieren pagar la deuda. ¿Es así el perfil de las personas que estaban presentes o la realidad es completamente otra? No, la realidad es completamente distinta. Hay muchos trabajadores, estudiantes ya egresados que son trabajadores,
que se encuentran sin trabajo. El crédito golpea particularmente a las mujeres, quienes han sido el segmento social que más ha sido, comillas, acreditada con el tema del CAE, y la realidad es que los sueldos en Chile no son lo que el ministro sostiene. Por cierto, no desconocemos que hay excepciones a la regla donde felizmente por ellos hay estudiantes que les fue bien después en su inserción laboral, pero que no es una máxima que el ministro pueda decir que va a ser eterna, porque lo que hemos visto es que en el tránsito desde la incorporación del CAE el 2006, los sueldos en Chile se han depredado. O sea, es absurdo creer que quienes ganan hoy día un sueldo de 3.5 millones, que era uno de los ejemplos, o a quienes se le iba a hacer el embargo, ese sueldo lo puedan sostener. No hay nada, ni siquiera para las personas que tienen hoy día una renta superior al común, que esa renta se garantice durante un periodo prolongado, evidenciando más o menos la situación económica del país. Entonces, si eso le afecta a ellos, imagínense cómo afecta a las personas que tienen un sueldo inferior a el 1.500.000, al 1.000.000 de pesos, a quienes están cesantes, a quienes tienen 2 CAE, a quienes fueron a universidades que quebraron, etcétera, etcétera. Y cuéntanos un poco el debate en términos de la consigna. Tú ya nos anunciabas, ¿no?, que la bandera de lucha es la condonación al CAE y a la deuda estudiantil en general. Hay algunas voces, sobre todo de televisión, ¿no?, que tratan de situarlo como en torno a las posibilidades de condonación parcial o de renegociación de la deuda. ¿Cómo fue el debate en torno a esta consigna y por qué deciden que la bandera de lucha sea la condonación total? Bueno, nosotros podemos entender que hay sectores de la sociedad, sectores políticos, incluso sectores dentro del mundo estudiantil o ex estudiantiles hoy día devenidos en trabajadores, que pudiesen creer genuinamente que el camino para resolver esto podría ser el pago justo. Pero ahí nosotros en la asamblea entramos a la disyuntiva de que qué era lo que íbamos a entender por justo, asumiendo de que la gran consigna del movimiento estudiantil y de gran parte de la sociedad chilena es que la educación no era un bien de consumo. Por tanto, asumir esa tesis implica asumir que la educación sí era un bien de consumo. Y esa máxima es a la que nosotros no estamos dispuestos a renunciar. No por utopistas ni por intransigentes, sino que porque consideramos que cualquier sociedad en la actualidad debiese garantizar el acceso libre, gratuito y de calidad a la educación en sus distintos estamentos. Entonces, nosotros tuvimos esa conversación o discusión ayer en la asamblea y mayoritariamente las y los estudiantes, hoy trabajadores precarizados, adhirieron a la idea de que lo que nos iba a movilizar era la máxima de la condonación de la deuda. ¿Por qué? Y aquí quisiera hacer un alcance. Cuando a nosotros se nos convidó a ser parte del crédito con aval del Estado, se nos señaló que era un instrumento que iba a garantizar la movilidad social, particularmente de quienes provenimos de estratos sociales bajos. Y en la máxima, esa tesis no se cumplió, no solamente por lo complejo de la inserción del campo laboral, sino porque muchas universidades no tenían los planteles ni las credenciales necesarias para garantizar que quienes estábamos estudiando en distintas universidades pudiéramos insertarnos en el mundo laboral bajo una premisa homogénea. Y eso ha repercutido en que gran parte de las personas que debemos CAE, o un número no menor, no trabajamos en lo que estudiamos. Claro. Entonces, aquello se acompaña de una cuestión que es mucho más perniciosa, que nos hemos ido dando cuenta en este tránsito, que es que si bien el CAE no discriminaba, las listas que presentaba el Estado a través de la Comisión Ingresa a los bancos que postulaban a ser acreedores de esta deuda eran homogéneas. Por tanto, ningún banco podía sospechar si la lista del banco X o del banco Y era mejor que la mía. Sin embargo, a pesar de que existía, comillas, esa transversalidad, los bancos se dieron el trabajo de averiguar de dónde provenían los deudores. Comuna, colegio de egreso, a qué se dedican sus padres y por tanto la remuneración de sus padres, qué estaban estudiando y a qué universidad iban. Y con eso lo que hacían era la proyección de cuáles eran los créditos que para ellos iban a ser rentables y cuáles no.
Al final, lo que nosotros entendemos de todo esto, promovido por Ricardo Lagos y Sergio Vittar el año 2005 y que entró en vigencia el 2006 con el gobierno de Michelle Bachelet, es que básicamente lo que se hizo, como se ha hecho históricamente, es entregar una cantidad infinita de recursos públicos a la banca privada, bajo la excusa de la movilización social, en el sentido de que todos nosotros, después de egresadas de nuestras carreras, íbamos a tener un mejor porvenir. Cuestión que, por cierto, no fue así. Sí, que incluso, tal como mencionabas, el gasto del Estado se realizó en torno a la banca privada, en lugar de haber financiado directamente a los estudiantes, y que hoy día podría ser perfectamente plausible una condonación no mediada por la banca, que yo creo que es la situación en la que se encuentran potencialmente los deudores del Fondo Solidario, que no tienen el mismo trato que reciben los deudores del CAE. ¿Y cómo ven ustedes también en la Asamblea? No sé si lo discutieron, esta contradicción donde el gobierno de Kast ataca con todas las herramientas del Estado a los deudores del CAE, pero es muy indulgente con los grandes empresarios, grandes evasores, y que incluso una de las medidas de la reforma tributaria, por ejemplo, es que aquellos que sacaron las plata ilegalmente del país, muchos de ellos pueden repatriarlas pagando menos de lo que hubiese correspondido que pagaran. Sí, bueno, se sostiene bajo la máxima de que uno entiende que, y esto apareció en la Asamblea, de que el gobierno responde a intereses particulares de un sector de la sociedad en Chile. Que por cierto alguien podría decir, ahí no hay nada novedoso. Sin embargo, su electividad, su despliegue como gobierno no solamente lo ratifica, sino que también la impresión que nos genera a nosotros es que esto no es solamente en función de privilegiar a un sector de la sociedad, que son las grandes empresas, los grandes grupos económicos con estas exenciones tributarias, sino que también tiene que ver con un sentido un poco más histórico y que a veces a los chilenos nos cuesta recordar. La derecha es profundamente antipobre. Esa es la máxima. Nos condenan por haber utilizado platas fiscales para ir a estudiar, y es eso lo que, en mi impresión un poco más personal, ellos también castigan. No les gusta el roterío en la universidad. Por eso es impresionante que uno, al acercarse al estudio del ciudadano, esté lleno de rejas. Pareciera ser que las autoridades de turno le tienen miedo a la plebe, pero ese miedo es odio. Entonces nos castigan por haber ido a la universidad, y aparte obviamente eso se acompaña de estas exenciones a los sectores sociales más altos del país. Pero claro, eso es lo que nosotros avisorábamos ayer durante la Asamblea, que por cierto fue bastante concurrida. Sí, siempre uno ve pobres vándalos, ¿no? Exacto. Y es que cometen los errores los ricos, bueno, es un error, todos nos podemos equivocar, ¿no? Hay que tener cierta comprensión. Sí, discúlpame que te haga un alcance. Por eso nos parece a lo menos contradictorio, grosero, que un sector del mundo político crea que exista una salida mediada en términos medios. No porque no creamos genuinamente que pueda ser una propuesta, sino porque el mundo de la concertación, que gobernó este país durante 25, 30 años, es responsable de esta... El creador de esta política pública. Exacto, ¿no? Es el creador de este monstruo. Sí. Entonces, de hecho, ayer Sergio Vittar está entrevistado hasta el día de hoy. Sí, nosotros escuchamos hace unos días atrás una cuña de Francisco Vidal donde reconocía los errores, pero nos convidaba a ponernos al día con la deuda. Claro. Y es terrible porque Sergio Vittar, Francisco Vidal estudiaron gratis en la universidad. Claro. Sí, hay una contradicción tremenda también, y que yo creo que también de parte de esos sectores hay un trato diferencial al gran empresariado, ¿no? Al gran empresariado le pueden perdonar millones de dólares, que uno podría decir equivalente a miles de créditos con aval del Estado, porque dicen, no, mejor asegurarnos la plata, etcétera, y cuando se trata a los deudores del CAE, prácticamente se les obliga a cumplir con todo el rigor de la ley, acusándolo de las penas del infierno, y que ya aplicando medidas que no le aplican a nadie más. Y ahí, Michel, te quería preguntar cuáles son los siguientes pasos de la Coordinadora de Deudores por el CAE. Vamos a tener manifestaciones, movilizaciones, cómo estar atento también a los próximos llamados que vayan a realizar. Sí. Bueno, nos vamos a volver a reunir. Ahí le pedimos a toda la gente que se informe a través de nuestro perfil de Instagram, que es Deudores CAE Chile. Y la máxima que nosotros sostenemos, obviamente, es la condonación de la deuda, con dos
propuestas que son de carácter urgente o inmediato. Uno, el cese a los embargos a las cuentas corrientes y a cualquier tipo de embargo que tenga la Tesorería General de la República hacia los deudores, y por supuesto la restitución de los recursos que ya fueron pesquisados. Junto con ello nos vamos a volver a dar cita el próximo lunes. Se trabaja en comisiones y se presentó como moción ampliamente apoyada el día de ayer que el próximo jueves nosotros vamos a convocar y realizar una manifestación a nivel nacional. Entonces, a través de nuestros perfiles de Instagram, que son comillas nuestros medios de comunicación, vamos a estar informando sobre esa convocatoria. Y por cierto, extendemos este llamado también a que las regiones que ayer estaban presentes, algunas de manera telemática, también avancen en su proceso de conformación como asamblea en función de abordar esto de manera conjunta. Perfecto, Michel, muchas gracias por el día de hoy. Ya las consignas están claras: devolución de los dineros a quienes fueron descontados, fin a los embargos y condonación de la deuda. Para cerrar, Michel. Sí, reiterar el agradecimiento, señalar que nuestra máxima sigue siendo la educación como un derecho y no un bien de consumo, y quisiera hacer un pequeño alcance que quizás está relacionado con esto de manera no tan directa. Hoy se cumplen 39 años de la Operación Albania. 12 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez asesinados por la CNI el año 1987, y quisiera destacar dentro de los compañeros y compañeras asesinados ese día al estudiante de Química y Farmacia de la Universidad de Chile, Ricardo Silva y Soto, que esta lucha también recoge a los estudiantes que en distintos momentos también se han puesto a las cabezas de las justas demandas de la sociedad chilena. Eso. Honor y gloria a los combatientes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez asesinados en la masacre de la Operación Albania. El día de ayer también tuvimos ahí, a quienes no se conectaron el día de ayer, la entrevista al sobrino de Mauricio Hernández Norambuena, conocido como Comandante Ramiro, para ver, ¿no?, cómo este historial histórico se siguen realizando esas vulneraciones hasta el día de hoy. Quedan invitados desde la coordinadora de deudores del CAE a participar la próxima semana también, para que nos cuenten cuál es la actualización, sobre todo después de la asamblea y en la previa a la convocatoria de la marcha nacional. Y también desde el Ciudadano vamos a estar dándole continuidad a este importante proceso de movilización que puede poner en jaque también al gobierno, ¿no? A veces el gobierno está tanteando cuánto es lo que resisten los sectores populares, y yo creo que corresponde darle una vuelta de mano al gobierno a propósito del desprecio que ha tenido con una generación que también Michel lo anunciaba, ¿no? Es la generación del Movimiento Pingüino, es la generación del 2011, que es mi generación también, que nos hemos movilizado históricamente, y parece que eso les duele también. Por eso buscan disciplinar una generación que ha resultado ser bastante rebelde y que sin lugar a dudas va a estar marcando la política nacional en los próximos años. Así que nos vemos y vamos a seguir hablando del CAE en las próximas semanas. Ya estamos con nuestros segundos invitados. El día de hoy vienen directo de la Futu Wilimapu, específicamente el territorio de Wallmapu, al sur del río Biobío, incluso algunos ya llegando a la isla grande de Chiloé. Mari Lamien, ¿cómo está? Mari Lamien, Mari Compuche, Café. Gabriela Calfucoy del Lof Coyico Alto, esto es cerca de la zona de Carahue, es la denominada en Chile región de la Araucanía, pero es parte del territorio lafkenche histórico del pueblo mapuche. También nos acompañan los Peñis, Francisco Vera. ¿Cómo está, Peñi? Mari Peñi. Usted es de la comunidad de sector de Pargua, pero es específicamente del Lof Pepiuquelén. Pepiuquelén en Pargua, Mapomo. ¿Qué significa Pepiuquelén, Peñi? Pepiuquelén significa el que defiende lo suyo con el corazón. Bienvenido, Peñi. También nos acompaña el Peñi Hernán Quintul, quien es del Lof Pichi Maulén. Esto es cerca del territorio de Fresia. Mari Peñi, Mari Lamien, Ferey Peñi. Nosotros venimos de la comunidad Pichi Maule, de la comuna de Fresia. Bienvenida y bienvenidos, Peñi y Lamien. Queríamos preguntarle ahí uno de los temas que este gobierno ha estado en contra, y que es la ley lafkenche. Lo anunció en tiempos de campaña y ya se ha visto una ofensiva no solamente respecto a la ley lafkenche, sino también a la ley indígena. Así que queríamos conversar sobre eso.
Peñi Francisco, si nos puede comentar un poco cómo surge la ley Lafkenche, cuál es la importancia que representa para algunas comunidades hasta el día de hoy y por qué usted cree que el gobierno está respondiendo a las presiones, a los intereses de las salmoneras. Bueno, primero que nada, señalar que esta ley nace de una demanda de las propias comunidades durante el gobierno de Ricardo Lagos, dado que la aplicación de la Ley General de Pesca y Agricultura había dejado completamente fuera del uso tradicionales y constitucionales que aplicaban las comunidades en todo el territorio. Llegó al punto tal que había sectores donde las personas que iban a trabajar en el marisqueo, ¿cierto?, en el borde costero, eran multadas por las autoridades marítimas principalmente, y eso generó una suerte de rechazo y se le plantea a Ricardo Lagos ingresar una modificación a la Ley General de Pesca y Agricultura como una indicación. Ricardo Lagos se compromete a reunirse con las comunidades en el sector de Tragua Tragua y finalmente Ricardo Lagos no llega, deja más de 5.000 indígenas plantados y por lo mismo se parte desde ese momento una ofensiva desde el mundo mapuche lafkenche principalmente para generar no una indicación, sino que un proyecto nuevo que generara una ley que reconociera los derechos de los pueblos, principalmente pueblo mapuche, al borde costero, que había tenido siempre acceso y que por esta aplicación de la Ley General de Pesca y Agricultura, que entró en vigencia el año 94, había dejado completamente fuera a las comunidades, llegando a ser como una actividad ilícita, lo que hacían de forma tradicional. Esa es la forma que nace esta ley y se empieza a trabajar. Curiosamente, uno de los primeros parlamentarios que tomó la bandera de lucha, apoyando la lucha del pueblo mapuche lafkenche, fue, en ese momento era diputado, el que hoy día está cuestionado y está procesado, Monsalve. También apoyó mucho el entonces diputado de la región de Los Ríos, que hoy día es senador, me olvido su nombre, pero... ¿Fiel Espinosa? No, el... Durresti, el senador Durresti de Valdivia. Ahí se fueron sumando voluntades hasta que finalmente se arma todo un proyecto, se tramita por alrededor de 2 años y medio, un poco más, y el 20 de noviembre del 2007 este proyecto es aprobado plenamente y por unanimidad. Ese es un tema muy importante, que este proyecto se aprueba por unanimidad en la Cámara de Diputados el 20 de noviembre del año 2007. ¿Y cuáles son las principales críticas que tienen desde las empresas salmoneras? Porque está esta polémica también para la gente que no está familiarizada y no ha ido a esa zona, ¿cómo funciona la pesca mapuche, lafkenche, versus las salmoneras? ¿Cuál es el impacto ambiental que también tiene la zona donde se pesca? Importante señalar que aquí la disputa con la industria salmonera nace precisamente al momento en que se empieza a aplicar la ley. La ley queda aprobada el año 2007, fue promulgada y publicada a principios del año 2008, de hecho el 16 de enero del febrero del 2008 se publica en el Diario Oficial, por lo tanto ya pasa a ser una ley de la República. Sin embargo, la aplicación propiamente no ocurre en la última parte del gobierno de Michelle Bachelet como ella misma había comprometido, sino que se dilata, y una de las formas artificiales para dilatarlo fue no publicar el reglamento que hacía exigible la aplicación de la ley, porque el artículo 7 de la ley dice que las solicitudes contendrán lo que establezca el reglamento. Entonces, no habiendo reglamento, no se podía ingresar las solicitudes, y el reglamento, a pesar de que la propia ley establecía que se tenía que publicar en un plazo máximo de 6 meses desde que era publicada la ley, es decir, el 16 de febrero se publica la ley, por lo tanto el 16 de agosto más tardar debía estar el reglamento. Sin embargo, este reglamento recién se publicó el 26 de mayo del 2009. Eso generó un desfase, el gobierno de Bachelet no se hizo cargo ni responsable de la ley y las primeras solicitudes se empiezan a discutir cuando ya estaba asumido el gobierno de Piñera. De hecho, la primera solicitud se evaluó y se vota en Puerto Montt el 10 de junio del 2010, rechazando completamente toda una solicitud de una comunidad igualmente de Fresia con la comunidad de Peñi, la comunidad de Aitue, del sector de Puente Capitana, donde se la rechaza absolutamente todo, y de ahí para adelante empieza toda una lucha cuesta arriba porque la industria salmonera empieza a presionar. De hecho, el intendente de la época, que era el que presidía la Cruz, había sido abogado de la salmonera, entonces había un interés claro y preciso de la industria salmonera en frenar la aplicación de la ley, porque los espacios de mar principalmente era lo que a la industria le preocupaba y le interesa hasta el día de hoy. Claro, y actualmente se está discutiendo una modificación a la ley lafkenche que es para hacer retroceder los derechos del pueblo mapuche, pero también han
tenido problemas en las solicitudes nuevas que han realizado. Cuéntenos un poco cuál es el escenario actual que enfrentan las comunidades que solicitan espacios costeros. Sí, mira, complementando quizá un poco lo anterior, es muy importante señalar que Michelle Bachelet, antes de irse precisamente el 10 de marzo del 2010, aprueba un proyecto que habían ingresado precisamente para favorecer a la industria salmonera, y ese proyecto genera un artículo que es el 81 bis, que está plenamente vigente hoy día en la Ley General de Pesca y Acuicultura, que establece que las industrias que tengan concesiones pueden hipotecar esas concesiones en la banca privada. Entonces, el gran conflicto de la industria salmonera con la ley Lafkenche es justamente el tema del mar, porque ellos lo utilizan para un fin económico. Nosotros lo utilizamos para fines culturales. Hoy día, desde el gobierno de Boric en adelante, incluso se partió frenando la tramitación de las solicitudes que se ingresaban, tanto así que el 7 de junio del 2024 el propio director nacional de CONADI envió un oficio al subsecretario de Pesca, el señor Sala, reclamándole porque no se ingresaban, no se tramitaban las solicitudes, y habían 10 solicitudes, de las cuales 9 eran de la región de los lagos y una de la región de Atacama, que no estaban siendo tramitadas. Hoy día nosotros, uno de los peñas que anda con nosotros acá en la delegación de la comunidad Fulil Trincado, tiene ingresada una solicitud desde noviembre del año pasado, que a la fecha de hoy ni siquiera se ha declarado su admisibilidad. Eso atenta completamente contra la ley. Sin embargo, el proyecto que hoy día quiere modificar la ley no hace alusión alguna a ese tipo de situaciones que están ocurriendo, porque desde el primer momento la subsecretaría empezó a frenar las solicitudes, empezó a hacer exigencias que no estaban en la ley, y eso empezó a dificultar a todas las comunidades. Pero no solo eso, sino que una de las cosas graves que ocurrió a través de la Subsecretaría de Pesca fue que la misma Subsecretaría empezó a modificar los polígonos que se solicitaban. La ley, o mejor dicho, el reglamento, que es lo que hace aplicable la ley, el artículo 4 de este reglamento dice que las solicitudes van a contener, entre otros, un mapa, ¿cierto?, con un polígono georreferenciado, establece un sistema georreferencial, y en base a esa georreferenciación se hace la solicitud. Entonces, dentro de ese espacio puede haber playa, puede haber mar, puede haber todos estos terrenos de playa. Es un polígono que se marca, y eso es lo que hacen las comunidades. Sin embargo, la Subsecretaría de Pesca rechazó eso y limitó todas las solicitudes solamente al mar, desde la marea más baja hacia adentro, dejando completamente desocupada la playa y terreno de playa, y es donde la industria salmonera empezó a instalar las concesiones o los proyectos que hacían de salmonicultura en tierra, utilizar la playa y el terreno de playa para los emisarios y los ductos de aductores donde sacan agua del mar. Entonces, eso generó, o sea, lo hizo la Subsecretaría de Pesca sin tener facultad para ello, modificó la ley en forma tácita sin tener facultades, y eso sigue aplicándose el día de hoy. Sí, ahí sorprende el doble estándar, ¿no? Habla mucho de la permisología, de las demoras que tiene la tramitación de ciertos proyectos, pero cuando se trata de solicitudes realizadas por comunidades indígenas, el pueblo mapuche, simplemente las dejan sin tramitación, sin dar ninguna explicación. Lamián, y dentro de toda esta discusión también, ¿cómo lo han visto desde su territorio? ¿Cuáles son los principales problemas que hoy día aquejan a las comunidades lafkenches cerca de la zona de Carahue, de Puerto Saavedra, que es donde queda su comunidad? Bueno, en ese sentido hemos sido desde muchos años, no sé, desde el 73 en adelante, incluso mucho antes, hemos sido despojadas de nuestro territorio, nuestra gente. Incluso tenemos un mártir nosotros que fue mi tío, que era uno de los dirigentes principales, que había llegado a estar en un territorio que había sido heredado por nuestros abuelos y fueron usurpados. Después, posteriormente, le fueron devueltos de nuevo en el gobierno de Allende, y se trabajaba en una cooperativa, pero en vista y considerando que esta cooperativa estaba funcionando súper bien, como que le entró la envidia y aprovecharon la instancia de este cambio de gobierno brusco que hubo del 73. Entonces hubo una persecución, asesinaron a mi tío y a nosotros, a nuestros tíos y a nuestros vecinos que estaban en esta comunidad, lo fueron y le hicieron una persecución, lo hostigaron tanto que nuevamente lo sacaron de ese territorio a fuerza de carabineros, y nosotros quedamos en esa reclamación, nosotros como futuros herederos.
Entonces nos expulsaron de ese territorio y después vinimos cuando se presentó nuevamente dentro de la ley indígena la posibilidad de reclamación, volvimos a inscribir con nuestra gente, pero lamentablemente se han ido muriendo también en espera de eso. Entonces usted decía cuánto se demora más o menos. Bueno, en realidad algunos estamos en lista de espera como 11 años, 12 años, 20 años algunos, y así han ido sumando. Hay varios territorios que no solamente uno dice bucha, pero están esperando ahí, y en realidad nosotros estamos como en el aire, porque no tenemos territorio, no tenemos donde instalarnos bien, no recibimos recursos de ninguna cuestión, porque no tenemos dónde poner, no sé, por último un invernadero, por último un criadero de un algo, no tenemos absolutamente nada, y ahora resulta que viene el gobierno y nos está quitando ese derecho de poder existir bien en nuestro territorio, porque eso siempre fue nuestro territorio, como usted decía, del Biobío al sur. Incluso nosotros decimos mucho antes, porque tenemos nuestra gente, no sé, de Valparaíso, hay varias comunidades mapuche, incluso los nombres de los territorios, de los sectores, de los lofts, de las montañas, dicen que nosotros habitábamos ahí, nuestros antepasados habitaban ahí. Entonces, esto de la modificación que quiere hacer el gobierno, nosotros como una agrupación que está en Temuco, que se llama Coordinación Gualmapu, pusimos una... Esto es una modificación por los anuncios de modificación a la ley indígena, ¿no? Sí, pusimos un recurso de protección, un recurso de no innovar, porque nos afecta en varios sentidos. Pues nos afecta en el tema principal de, aquí viene también la otra ley que se incorporó al Estado chileno, que es el convenio 169. Entonces también dice que uno primero tenía que pasar por una consulta. Esa consulta no se ha hecho, entonces aquí el gobierno está haciendo todas las cosas unilateralmente, como si fuera el único que tiene que definir sobre un territorio que ni siquiera le pertenece, porque es nuestro territorio. Nosotros estamos en demanda de nuestro territorio, donde han habido usura, extorsión, por decirlo de alguna manera, porque esa gente que no robó el territorio resulta que le están pagando una alta suma para que se salga de nuestro territorio y nos devuelva a nuestra tierra. Entonces ahí parece una colusión que hay, que no sé cómo se podría enfocar, pero aparentemente todo el resto no ve esa colusión que hay, porque cobran en desmedro a lo que en nuestro territorio una tierra, no sé, valdrá como 5 millones, ellos lo venden a 20, 25 millones, y ahí hay una colusión que hace tiempo, desde que se están entregando los territorios, está ocurriendo. Y también, ¿cómo ve también que en el Congreso hoy día le están poniendo urgencia el proyecto que reconoce como víctimas del territorio de Gualmapu a quienes han sufrido lo que le denominan violencia rural, pero nada dice respecto al pueblo mapuche? ¿Cómo ve ese doble estándar donde están dispuestos a reconocer víctimas, pero que nada relación tienen con el mapuche, y al final el mapuche lo terminan transformando en el malo de lo que está ocurriendo en la zona? No, aquí, bueno, lo que dice usted, pues resulta que eso es como que ellos se están victimizando de algo que no debería ser, porque resulta que cada una de esa gente se ha enriquecido en nuestro territorio, y después cuando le van a pedir a que devuelvan la tierra, resulta que todavía le siguen pagando más, porque ellos han tenido grandes cantidades de vacunos, grandes cantidades de siembra, incluso de ellos se han fortalecido, porque tienen no solamente casas en nuestros territorios, tienen departamentos, tienen piscinas, tienen toda una montonera de cuestiones en otros sectores, más encima por toda la inversión o lo que deberían pagar acá en Chile no lo pagan en el extranjero, también tienen casas en el extranjero, tienen yate, tienen una montonera de cuestiones, y más encima ahora vienen a victimizarse de una cuestión, que no se le olvide que ellos a nuestra gente nos lo sacaron a punta de pistola, a muchos lo asesinaron, y donde ellos fueron a construir sus casas resulta que hay derramamiento de sangre de nuestra gente, de nuestros ancestros y de nuestros abuelos y tatarabuelos. Entonces ellos se les olvida eso, entonces son muy la mentecita de ellos funciona de una manera ilógica, por decirlo de alguna manera, porque todos piensan que uno lo está avasallando y uno lo está pasando a llevar, y ellos se les olvida que ellos llegaron con esa fuerza, ellos llegaron a imponerse en nuestro territorio con la militarización, y todavía ahora y el gobierno dice que no hay recursos, pero resulta recursos para generar, para tener más carabineros, más contingencia, más armamento, más vehículos para instalarse en nuestro territorio, sí lo hay, y ahí vamos desembolsillando para eso, para ellos de cierta manera protegerse. Entonces, ¿y cómo ha visto la ocupación del Gualmapu reciente por esta declaración sucesiva de estados de excepción? ¿Se palpa en el territorio la presencia militar?
Resulta que, bueno, en el estado de excepción nosotros decimos, hace tiempo venimos diciendo que ellos han estado en permanente vulneración de sus propias leyes, porque el estado de excepción se ocupa para alguna o dos ocasiones se podría pedir un estado de excepción, pero no para una militarización o una ocupación permanente. El Estado chileno siempre ha estado en ocupación permanente en nuestro territorio, y a pesar de que han habido acuerdos y tratados que dicen que ellos se iban a retirar y ocupar el territorio que ellos denominaron que iba a ser de ellos, pero ahora sigue con su arremetida y no se ha quedado solamente en la región del sur hasta Puerto Montt, sino que ahora está entrando en arremetida en Chiloé, y han estado pasando un sinnúmero de vehículos para allá para seguir diciendo que el territorio de allá no sé lo quieren ocupar, y ahí tienen una invención ilógica desde nuestro punto de vista, porque el territorio es mapuche y el único que está metiéndose es el gobierno con la militarización, y ellos nos acusan a nosotros de beligerantes, de ¿cuánto le llaman el otro? De terroristas, y aquí lo único que están aplicando terror es el Estado en sus distintos gobiernos y en sus distintas maneras de tratar de enfocar el asunto de la invasión en nuestro territorio. Y nosotros no estamos pidiendo nada extraordinario, solo estamos pidiendo la devolución de nuestro territorio, y hay mucha gente que dice, ya, pero ¿hasta cuándo le van a dar recursos a estos mapuches? Y resulta que nos lo están dando. Nosotros estamos pidiendo que se nos pague por todo el tiempo que nos han estado invadiendo y desprotegiendo y, ¿cómo se llama?, y quitando lo que nos pertenece. Y también un problema que mencionaba está relacionado con las semillas. ¿Qué amenaza ve sobre todo a las guardadoras históricas de semillas? Eso es lo más preocupante, porque resulta que siempre, como yo decía, que cada gobierno de turno funciona con una mente tan pequeñita, porque piensa que solamente el ser humano se alimenta de las cosas que produce la tierra, y resulta que están los animales que quedan en el medro, quedan los aves que son propias de las casas, que son, no sé, los pollos, los gansos y todo eso, y también están las aves migrantes. Entonces es preocupante que el ser humano siempre deje desprotegido a todos los demás. Nosotros como mapuche miramos de una manera circular y vemos que no solamente nosotros lo alimentamos, se alimenta la tierra, se alimenta el agua, se alimentan las aves, se alimentan incluso los otros seres que son más pequeñitos, que viven debajo de la tierra. Entonces, con esa lógica funcionamos nosotros como mapuche, y en esa lógica nuestra gente, nuestros ancestros, nuestras abuelas, nuestros abuelos han trabajado para cultivar y conservar la semilla, y siempre han estado en esa rotación, y en esa rotación que nuestros padres vinieron a recibir la semilla que les heredaron sus padres, y en esa lógica nuestros padres nos la pasaron a nosotros para que la cuidásemos. Entonces viene el gobierno, vienen otras personas que dicen creer tener un poquito más de inteligencia que la misma naturaleza, y viene con esta cuestión de la modificación que le afecta a todo. Entonces por eso tenemos más enfermedades, tenemos más cuestiones que nos afectan nuestra salud, nuestro aire, nuestra agua, nuestro territorio, nuestro suelo. Entonces, cuando la gente está pensando con una lógica que cree ser superior a la naturaleza, a lo que nos dejaron nuestros ancestros, entonces creo que ellos están muy perdidos y nosotros seguimos estando en la razón. Y Peña Hernán, ¿usted cómo ha visto también estas amenazas de los anuncios del gobierno, donde por ejemplo han anunciado modificaciones del uso de suelo, también la ley indígena? ¿Qué problemas cree que puede traer directamente a las comunidades del Willimapu? Bueno, nosotros como comunidades mantenemos siempre conflictos con las forestales, con inmobiliarias que también han entrado al territorio, donde, como usted dice, no cuentan con cambio de uso de suelo, y nosotros vemos estancados nuestros procesos porque no se ven avances de parte del gobierno para nuestras aplicabilidades, para nosotros poder hacer uso de nuestros suelos. En cambio vemos que le dan la chance a las empresas, a las inmobiliarias, a las forestales, para que ellos tomen el control de nuestras tierras mediante esta modificación a la ley indígena. Eso lo miramos con preocupación, ya que eso le daría a las empresas el derecho de enajenarlo a largo plazo, y sería pan para hoy, hambre para mañana. Un periodo bien complejo, porque todos vemos con preocupación esta modificación a la ley que le quieren echar mano
de cómo sea, bien diferentes gobiernos, y nos vemos mucho más amenazados en este gobierno actual. ¿Y usted cuál cree que serían las mayores demandas de las comunidades mapuches en este momento? ¿Cuál cree que es el punto de unión entre ellas? El territorio y la defensa de nuestro Lagüen, de nuestro Itrofil Muñén, que es lo más importante, porque ellos solo ven el extractivismo, nosotros vemos la conservación de nuestra especie, de nuestra flora, de nuestra fauna, que no todo el mundo lucha por ellas, porque la gente ve el dinero, mucha gente ve el interés propio, pero no están viendo el verdadero razón de nosotros como mapuche, que es proteger nuestro territorio. Claro, y es importante el concepto que usted ocupa, que es el Itrofil Monguén, ¿no? Que es el concepto que vendría a ser un equivalente, ¿no? Cada pueblo tiene su cosmovisión, pero al buen vivir que plantean algunas cosmovisiones andinas u otros pueblos indígenas en la zona. Así que muchas gracias, Chaltumay Peñi, Chaltumay Lamien, por su zungún, por su palabra el día de hoy. Esperamos que también quienes nos escuchan en las ciudades puedan ir empapándose un poco de la lucha del pueblo mapuche, y que para quienes no están tan familiarizados, como pueden ver, son personas igual que nosotros, tranquilas, que vienen con planteamientos, con ideas, con trabajo desde sus comunidades, la mayoría de ellos en comunidades rurales, ¿no? Que piden algo tan simple como que se respeten los derechos de agua para que el agua pueda ser bebida y no consumida por proyectos extractivistas, que plantean la lucha por el territorio para que no sea depredado por grandes industrias y, como decía el Peñi, conflictos con las inmobiliarias que construyen sobre menocos, sobre humedales, después terminan las casas hundidas, estafados los chilenos que compran esas viviendas, y lo únicos que se enriquecen son las grandes empresas inmobiliarias por esta desregulación, o lo mismo que se ve en la zona lafkenche con el mar, ¿no? Las salmoneras al final producen pescado para ser exportado, ni siquiera es para el consumo local, que uno diga que se consume en las grandes ciudades, los peces que producen, ¿no? Esta industria, algunos de esos también van para harina de pescado. Así que tampoco es que sirva siquiera para la alimentación humana de otros seres en el mundo. Así que les agradecemos hoy día traernos a La Guarria, ¿no? Lo que está ocurriendo en Wallmapu, específicamente en la Futu Willimapu. Así que les dejamos invitados también a próximos programas y esperamos que puedan tener el espíritu combativo que los ha caracterizado para frenar todos los avances sobre la ley lafkenche y sobre la ley indígena, que han sido las prioridades que ha anunciado este gobierno en su última cuenta pública. Como siempre, nos vemos a las 6 de la tarde, de lunes a jueves, en Sentido Común, nuestro canal ciudadano. Pueden suscribirse gratuitamente haciendo clic en suscripción y así seguir toda nuestra programación, que partimos todos los días a la 1:30 con Axel Lindey, el programa Contrapauta, y que se extiende hasta eso, las 7 de la tarde con el último programa de Patria Grande. Nos vemos hasta una próxima Peucayal. Peucayal.